En la sección anterior vimos que cualquier matriz simétrica sobre C es congruente a una matriz diagonal que en la diagonal tiene unos y ceros. Vamos con el teorema análogo sobre R, que nos dice que cualquier matriz simétrica sobre R es congruente a una matriz diagonal que en la diagonal tiene unos, ahora también menos unos y ceros, donde el número de unos es la primera componente de la asignatura y el número de menos unos es la segunda componente de la asignatura. La demostración también es prácticamente idéntica a la que hicimos en el caso de matrices sobre C. Vamos con ella. Empezamos considerando la forma bilineal de Rn, que tiene como matriz asociada en la base canónica la matriz A que nos dan. Es decir, esta F es la forma bilineal F sub A si usamos la notación del primer ejemplo del tema. Con la notación del primer ejemplo del tema. Vale, ahora para esta F cogemos una base ortogonal de Rn, sea B igual a V1 sea B igual a V1 hasta Vn, una base ortogonal. Una base ortogonal de Rn. Se sobreentiende que con respecto a la forma bilineal F o F sub A que tenemos. Además, reordenando los vectores de B si hiciese falta, podemos suponer que F de VI es mayor que 0 para todo I menor o igual que P, que F de VI es menor que 0 para todo I entre P más M, o mejor dicho, entre P y P más M, para todo I mayor que P y menor o igual que P más M, y que F de VI es igual a 0 para todo I mayor que P más M. Recordad que aquí P y M son las componentes de la asignatura de A. Voy a justificar un poco más esta última afirmación. Voy a cambiar de color. Tenemos que la asignatura de A, por definición, la asignatura de A, en el enunciado nos dicen que le estamos llamando PM, y la asignatura de A, por definición, es la asignatura de esta forma bilineal F. Y la asignatura de la forma bilineal F la definimos como la asignatura de cualquier base ortogonal, en particular de la base ortogonal B. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la base ortogonal B hay P vectores VIs, de forma que F de VI es mayor que 0. Lo que estoy diciendo es que, reordenando los vectores de B
Si hiciese falta, podemos suponer que esos P vectores de la base B son los primeros. Reordenando los vectores de B, si hiciese falta, podemos suponer que los M que dan imagen negativa son los siguientes. Y los últimos no dan ni positiva ni negativa, por tanto dan 0. Vale. Seguimos entonces con la demostración. Así, la matriz asociada a F en la base B es una matriz diagonal. Vamos a llamar a sus entradas de 1 hasta Dn, y además los de sub i son exactamente los f de vi, vi. Es decir, d sub i es mayor que 0 para todo i menor o igual que p, d sub i es menor que 0 para todo i mayor que p y menor o igual que p más m, y d sub i es igual a 0 para todo, d sub i es igual a 0 para todo i mayor que p más m. Vale. Entonces, como A y D representan la forma bilineal F, A es congruente a D. Como A y D representan la misma forma bilineal F, A es congruente a D. Así, como ser congruentes es una relación de equivalencia, en particular cumple la propiedad transitiva, basta ver que D es congruente a una matriz diagonal, que en la diagonal tiene P1, después M menos 1 y por último ceros. Vale, es decir, y para ver esto, hay que encontrar una matriz P invertible tal que P traspuesta por D y por P es esta matriz diagonal. Vale, y ahora ya razonamos exactamente igual que en el caso que hicimos sobre C. Vamos a definir cómo es P. En esta ocasión lo voy a definir directamente, también podríamos haber razonado como antes para encontrarla. Vamos a buscar una P diagonal y vamos a ver cuáles tienen que ser las entradas de esa matriz diagonal. Aquí ya voy a dar directamente la solución. Sea P la matriz cuyas entradas son 1 entre raíz de di para todo i menor o igual que p. Recordad que los p primeros ds son positivos, por tanto, tiene sentido hablar de su raíz en R. Los siguientes, para i entre p más 1 y p más m, son negativos, por tanto, raíz de sub i no existe, pero sí que existe raíz de menos d. Y así es como vamos a definir los siguientes. No estoy escribiendo bien esto. Vale, vuelvo a escribirlo. Sea P
SAP, ¿vale? Queremos que P sea una matriz diagonal, pues SAP la matriz diagonal con entradas P1 hasta Pn, donde los P's están definidos como sigue. Son 1 entre raíz de I para todo I menor o igual que P. Los siguientes, cuando I está entre P más 1 y P más M, los DIs son negativos, por tanto tiene sentido hablar de 1 entre raíz de menos DI. Y los últimos van a ser 1 para todo I mayor que P más M. Vale, se puede comprobar, sin más que hacer la multiplicación de estas matrices. Que se comprueba que se cumple lo que queríamos. ¿Vale? Lo voy a llamar, se comprueba que se cumple asterisco, y por asterisco me refiero a esta igualdad, que P transpuesta por D y por P es la matriz diagonal con P1, después M menos 1 y por último ceros. Vale, entonces, observad que tanto en el caso de C como en el caso de R, que es el que hemos hecho ahora, por ejemplo, la clave es que tenemos estas raíces. Y estas raíces sí que son números reales. Si quisiésemos hacer lo mismo en Q, un argumento así no serviría, porque en Q hay muchos números que ni ellos ni el opuesto tiene raíces. Por tanto, este es el motivo por el cual en C y en R las cosas son más fáciles que en Q.